Con respecto a la historia de la apicultura, del origen y la evolución, vamos a ver perdón, que en realidad la vinculación de la abeja y las plantas no es nuevo. ¿Sí? Hace casi 100 millones de años que empezó esa relación entre abejas recolectoras de alguna recompensa, como miel, perdón, como néctar o como polen, ¿sí? De las plantas con flor. A partir de ahí sigue la coevolución entre las abejas y las plantas, pero ya hablando específicamente de lo que ha sido la evolución de las abejas, eh, se dice, o por ahí las últimas publicaciones hablan que el origen de la abeja en realidad sería asiático. Por ahí antes se hablaba que el origen era africano, al igual que la raza humana. Pero bueno, con el tema de la abeja, con todo un mapeo genético que se ha hecho, han llegado a la conclusión de que el origen de la abeja era asiático, ¿sí? Un poquito más acá en el tiempo, entre 40 y 30 millones de años, aparecen las abejas con nidos en la zona de la India, ¿sí? Pero en ese sentido es bastante especial porque no es la abeja que nosotros conocemos que vive adentro de un hueco, ¿sí? Un hueco que puede ser rústico adentro de un tronco de un árbol o un hueco que le ponemos y le acondicionamos nosotros, como puede ser una colmena movilista. Sí, estas abejas no, estas abejas viven en el aire, normalmente con un solo panal colgado, ¿sí? En zonas templadas a tropicales. Y así sigue la evolución, donde aparecen ya después, hace casi 4 o 5 millones de años, las abejas en las zonas más templadas, ¿sí? Entran también en la zona de Europa, que es donde en realidad se las comienza a cultivar por primera vez, ¿sí? Allá hace 150.000 años coloniza ya la parte de Europa, la región sur de Europa. El primer antecedente que se tiene, o primer registro que se tiene de la relación de las personas con las abejas, es de una pintura rupestre, que ya vamos a ver si está. Esta es de una pintura rupestre que se encuentra en la Cueva de la Araña, en Valencia, donde se supone que es una persona, no vamos a decir si es hombre o mujer, ¿sí? Vamos a suponer que es una mujer, que era una cazadora recolectora de algún producto de la abeja, ¿sí? Ese es el primer dato que se tiene, o el primer registro, ¿sí? De la relación de la gente con las abejas. Después, otras fotitos que se ven, bueno, acá es una típica foto, también son pinturas rupestres de la zona de la India. Hay también otras esta también es muy interesante, que yo les recomiendo que vean un videíto que se llama El Tesoro de Nepal, ¿sí? Lo está en YouTube. Y es la forma en que la gente del Himalaya recolecta miel de panales que están colgados a 60, 70 metros de altura en acantilados, que actualmente se sigue recolectando así, ¿sí? Son cazadores, recolectores que siguen las tradiciones, y es muy impresionante verlos porque se cuelgan con lianas de esa altura y sin ningún tipo de protección cortan esos panales, que son panales únicos, son abejas de Apis dorsata, son Apis dorsata, que son abejas que justamente hacen los panales en acantilado, un único panal que es enorme. Esta abeja es la abeja más grande que se conoce, casi es para que tenga relación del tamaño, casi es el doble del tamaño de la abeja europea, que es la que manejamos nosotros. Se cuelgan de semejante altura y van cortando y bajando los trozos de panales, ¿sí? Una miel muy preciada, una miel muy valorada también, y que tiene que ver con la cultura de ese lugar, y inclusive están vinculadas a ritos religiosos este producto. Esto que ven ahí es una pintura rupestre que es de África, de la zona de Zimbabue, donde se refleja por primera vez la relación de las personas con un panal o con una colonia, ¿sí? Y el uso del fuego o el humo para producir en la abeja algún tipo de cambio de conducta, ¿sí? Ya vamos a ver también nosotros por qué usamos humo cuando abrimos las colmenas. A partir de ahí, bueno, empiezan las civilizaciones lo que es la abeja y los productos que la abeja elabora han tenido muchísima importancia en estas culturas, ¿sí? Al punto por ejemplo, los griegos acuñaban monedas con la figura de la abeja
y los griegos no hacían eso para cualquier cosa, pero acuñaban monedas con la figura del apis mellifera, de la abeja, ¿sí? Dracmas, hemidracmas, bueno, un montón en distintas regiones de Grecia que acuñaban las monedas con esa figura. Por ahí algo anecdótico también, que está más o menos en la mitad del texto que ustedes están viendo, es lo que sucedió con Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno, ya sabemos toda su historia, el imperio que forjó, ¿sí? Él estando muere en la zona de Babilonia, en Irak, y es trasladado hasta Alejandría, hasta la zona de Egipto, su cadáver sumergido en un ataúd lleno de miel, para que no se, como dice ahí, para que no se descompusiera. Y así sigue habiendo relaciones para que vean la importancia de la abeja y la actividad apícola y los productos de la abeja. Eh, Hasta un papa, ¿sí? En su escudo papal pone la abeja por el significado del trabajo de la abeja, para mostrar el significado de la abeja y su relación con las personas. Bueno, y así estamos hablando de toda una apicultura antigua, hasta que llega un momento en que, bueno, comenzamos a hablar de apicultura moderna. Y son tres hitos en realidad. Bueno, ahí hay algunas imágenes, fíjense. En todo en toda esa historia, las personas cultivaban la abeja, ¿sí? O metían las abejas en cosas que eran lo que tenían a mano, que ya pueden ser desde vasijas de cerámica, troncos huecos, cestos de mimbre. Ahí adentro metían la colonia y lo que hacían antes era, en el momento que ya tenían los productos que querían sacar, retirarlos, romper los panales, ¿sí? Y mantener la familia dentro de esos huecos. Ahí, bueno, son ejemplos de la acuñación de las abejas en las monedas. Esos son registros de Egipto, del cultivo de la abeja, ¿sí? Lo hacían en vasijas de cerámica. ¿Y a partir de qué momento comenzamos a hablar de la apicultura moderna? En realidad son tres hitos, ¿sí? Una es la invención de la colmena movilista, ¿sí? Ahí al medio de ese texto ustedes van a ver que la presencia de don Lorenzo Langstroth, ¿sí? Que en América del Norte era un reverendo, ¿sí? Y como casi muchos reverendos tenían bastante tiempo, y el tiempo esta persona lo invirtió mirando, midiendo, ¿sí? Y observando el comportamiento de la abeja, ¿sí? Esto hizo que esta persona, a través de bastante tiempo de trabajo, llegara a la conclusión y a llegar hasta un concepto del que hoy seguimos manejando y que toda la apicultura moderna sigue manejando, que es el espacio abeja. Este espacio abeja no es otra cosa que el espacio que necesita la abeja para moverse adentro de su colonia, ¿sí? Entre 5 y 9 milímetros, esta persona definió así que la abeja no hace nada porque necesita ese espacio para moverse adentro de su casa, ¿sí? Ahora, por debajo de 5 milímetros, lo que sucede es que este insecto sella y tapa todos los huequitos y todos los orificios que tienen menos de ese milimetraje, ¿sí? Lo propoliza, lo hace con propóleo. ¿Y qué sucede por arriba de 9 milímetros? La abeja, en su comportamiento, lo que hace es construir panales, ¿sí? Entonces, si tiene más de 9 milímetros de espacio, ella va a construir un panal si lo necesita. Si tiene menos de 5 milímetros, lo va a sellar, ¿sí? Con propóleos. Pero entre 5 y 9 milímetros la abeja lo necesita para hacer todo su recorrido y hacer todas las tareas que tienen que hacer adentro de su casa. Esta fue la primera invención, ¿sí? A partir de las cuales esta persona desarrolló una casa, acomodó, ¿sí? Ya no estamos hablando de una colonia que está dentro de un cesto de mimbre, sino que le diseñó una casa, una estructura, ¿sí? Que hasta el día de hoy se sigue respetando esas medidas, que es la medida estándar que nosotros manejamos en varios países de América, ¿sí? Y en algunos países de Europa, pero fundamentalmente en Estados Unidos, México o parte de México, casi toda América Latina y Argentina se maneja este tipo de medidas. Es la medida estándar o medida Langstroth, que respeta este espacio abeja. La segunda invención
¿sí? Bueno, ahí tiene, al principio fueron cuadritos en forma Diego, de Diego, libro. Sí, Diego, Sosa. agregándote algo simplemente, Sí, que dale, esta no. medida se usa, como dijiste vos, pero también incluso países como Australia, Nueva Zelanda, también usan esta medida, lo cual es importante que es la medida más difundida en el mundo. Y si bien por ahí hay en países como puede ser España, hay dos o tres medidas, la que se impone más para un manejo empresarial es esta medida, ¿no? Y si bien actualmente se le han hecho algunas observaciones que podrían cambiar, pero todavía no han decidido cambiarla a lo que está actualmente. ¿Bien? Bueno, nada más, era agregar eso. Muy bien, muchas gracias. Al principio, cuando esta persona comenzó a elaborar esta nueva casa para las abejas, a donde se les sacaban los cuadritos, ¿sí? Y se armaba hoy como, bueno, en mi época eran rastis, ¿sí? Ahora son legos. Van armando con legos, van armando esa casa y esa estructura en la medida que la demanda de la población lo va solicitando, ¿sí? En un principio eran cuadritos que se abrían como libros, eran algo incómodo, y después terminaron en esto, que son las colmenas estándar que estamos trabajando ahora, ¿sí? Que son las colmenas movilistas o colmenas tipo Langstroth, ¿sí? Ahí abajo ven un piso, una cámara de cría o una alza, que adentro llevan hasta 10 cuadritos, pero todo esto lo vamos a ver en una clase especial. Entonces pasamos de una colmena que estaba viviendo dentro de una cesta, de un tronco, de una vasija, ¿sí? Y esta persona la puso acá adentro y lo que sí facilitó es que esto se puede ir armando y desarmando, alternando, ¿sí? Y eso facilita mucho el manejo. Ahora bien, otro de los hitos que fueron importantes es el hecho que la invención de la cera estampada, ¿sí? Parece algo simple, algo tonto, pero para que vean, la cera estampada es eso, es una hojita que está matrizada y que tiene la forma y la figura de las celdas de obrera. Estas ceras estampadas son las que se colocan en cada uno de los cuadritos a modo de molde, ¿sí? Para que, entre otras cosas, lo que hace la abeja es elaborar cera, y esto como es una hojita que tiene solamente el dibujo, toman ese molde, el dibujo de las celdas de obrera, con cera lo que hacen es estirar la celdita y ahí adentro colocar, dependiendo de lo que le haga falta, cría o alimento, ¿sí? Puede ser alimento energético como el néctar que se transforma en miel, o alimento proteico como el polen que toma de las flores y lo transforma en pan de abeja. Todo eso, esa hoja en cada uno de los cuadritos, ¿sí? Facilitó también el hecho de que antes lo que se hacía era cuando uno iba a sacar un panal de miel, se cortaba, ¿sí? Y para sacarle la miel, se chaguaba, se apretaba, ¿sí? Entonces se destruía ese panel y la abeja obviamente no lo podía reutilizar. Entonces, paralelamente entre la invención de la hoja de ser estampada, ¿sí? Y la invención siguiente, que fue la extracción, la creación del extractor por fuerza centrífuga, fue que se hicieron, fíjense, las fechas, ¿no? Casi no llevan tanto tiempo de diferencia. Entonces lo que se hizo fue la utilización de la hoja de cera estampada en un cuadrito que se mueve, que se saca y que se pone, y el uso de la fuerza centrífuga para sacarle la miel de esos panales sin romper el panal y volver a reutilizarlo, ¿sí? Estos tres hitos, la invención o la determinación del espacio abeja, la creación de la hoja de cera estampada y el uso de la fuerza centrífuga para sacar la miel de los paneles sin romperlos, son los tres hitos que a partir de ese momento nosotros decimos que estamos en presencia de una apicultura moderna, ¿sí? Espero que esté claro. Si bien esto hace ya más de 150 años que se gestó, hoy no hay gran diferencia, no hay nuevas invenciones, ¿sí? Se puede mejorar la cera estampada o la forma de matrizar la cera estampada o la cantidad de cera estampada que se pueden matrizar en un determinado tiempo, lo mismo que el uso de la fuerza centrífuga. Los primeros extractores de fuerza centrífuga eran tangenciales, así como lo ven ustedes ahí, donde van tangencial al,
al eje del extractor. Ahí que se hacía por fuerza centrífuga, ¿sí? Uno con una manija, una manivela, ahora con un motor, va generando la fuerza centrífuga y la miel que está del lado externo va saliendo, pero no la del lado interno. Entonces, bueno, había que hacer un doble movimiento. Una vez que ya salió la miel de un lado, habría que girarlo y volver a darle fuerza para sacar la miel de ambos lados. Eso después se mejoró, ¿sí? Y hoy casi todos los extractores que tenemos son así. Son extractores radiales, que lo único que puede haber variado fueron los materiales con que son construidos, ¿sí? Los primeros eran de madera, hoy la madera está tremendamente discutida desde el punto de vista bromatológico, pero a partir de ahí fue con chapa galvanizada, hoy se habla mucho de acero inoxidable, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto cuando hablemos de buenas prácticas. Pero bueno, lo que puede haber cambiado fue la escala. Antes eran de 4 marcos y hoy hay extractores de miel de 120 marcos, ¿sí? Que puede ser de eje horizontal o de eje vertical, ¿sí? Eso es lo único que puede haber cambiado, pero hoy el principio es el mismo, ¿sí? El uso de la fuerza centrífuga, el uso de la cera estampada y la invención o la determinación de lo que fue el concepto de espacio Abbe.